Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un nuevo vídeo donde os voy a mostrar el concepto del sacrificio de dama de forma posicional. Espero que os guste. Dentro vídeo. Vamos a hablar del sacrificio de dama de forma posicional, como habíamos comentado antes. Es un tema que no se suele dar tan habitualmente en nuestras partidas, pero bueno, que está bien tratar porque en algunos momentos dados también puede servirnos para conseguir ganar alguna de las partidas, ya que en ocasiones sí que lo podemos utilizar. De todas formas, aunque no lo utilicemos, hay otros sacrificios que también son desequilibrados, con los que vamos a poder también coger algunas ideas. Bien, como en otras ocasiones, si queréis ver esta partida, os he dejado el enlace al estudio de liches en la descripción del vídeo, por si queréis ir y analizar la partida. Y también os he dejado 4 ejercicios que están relacionados con algunas posiciones de la partida para que podáis resolverlos y analizarlos. Vamos ahora con el análisis de la partida en sí. Las blancas juegan E4, las negras contestan con C5, esto se conoce como defensa siciliana. Caballo F3, caballo C6, D4, siciliana abierta. Simplemente cambian y hacen G6. Bien, la idea va a ser sacar el alfil por el fianchetto. Y esto se conoce como dentro de la defensa siciliana variante abierta, o de la defensa siciliana abierta, se conoce como defensa del dragón acelerado. ¿Vale? Bueno, se saca el caballo, sacan el alfil y ahora hacen alfil E3 para defender ese caballo. Caballo F6 de las negras, alfil C4, una variante bastante principal, enroque corto, alfil B3. Y bueno, aquí la más conocida, o creo que la de que más partidas habrá, será la jugada de 6, que entraríamos en el dragón, transpondría al dragón clásico. Sin embargo, en esta partida las negras deciden hacer una variante un poco distinta, que es la jugada caballo G4. Las blancas se comen ese caballo y las negras se comen el caballo de D4. Ahora la retirada normal de la dama suele ser a D1, pero las blancas deciden decantarse por una variante un poco distinta, que es la jugada dama H4. Contra esto, las negras hacen la jugada dama A5, atacando ese caballo y ya buscando ideas con posibles jugadas como caballo por B3 y luego alfil por C3, o caballo B5, metiendo presión sobre esa clavada del caballo. Por lo tanto, las blancas obviamente deciden enrocarse para quitarse todos los problemas de clavadas, y las negras hacen alfil F6, amenazando la dama de las blancas. Bueno, aquí hay varias opciones. La jugada dama G3 es una jugada que parece bastante normal. Incluso la jugada dama H6 parecen jugadas normales. Sin embargo, bueno, otra jugada que creemos que es interesante es la jugada dama por F6, que es el sacrificio de dama posicional. Si las negras comen directamente, alfil por D4 es bastante molesto, ya que el caballo entra directamente a D5. Para evitar esto, las negras tienen la opción de hacer la jugada intermedia caballo E2 jaque, caballo por E2, y ahora el caballo va a tardar más en llegar a esa casilla de D5 que parecía tan buena para ese caballo. Peón por F6 y ahora simplemente el caballo vuelve. Bueno, las negras han ganado un tiempo con ese mini recurso de jugada intermedia para desviar ese caballo, ¿no? Entonces, bueno, ahora las negras hacen torre E8, tocando el punto de E4 para evitar en algún momento ese caballo de 5. Aunque igualmente se puede hacer, ya que a torre por E4 va a haber caballo por F6, que es jaque, y bueno, y que se amenaza la torre. De hecho, es la jugada que se hace, y bueno, las negras hacen torre E6 defendiendo el peón de F6. Alfil D4, metiendo presión, rey G7. Ahora las blancas hacen torre a D1, colocando una torre en el centro, y las negras deciden hacer D6. D6 es una jugada rara, y hubiera sido mejor idea simplemente hacer B6 para colocar el alfil por B7 y en algún momento incluso cambiarlo por ese caballo, o llevar la torre a E8, buscar planes de ese estilo. Sin embargo, D6 tiene un pequeño problema, y es que ahora la torre queda extrañamente colocada y en algún momento se la va a poder amenazar y se la va a poder echar de forma fácil. Las blancas hacen torre D3 para pasar la torre a seguir atacando ese peón, y no va a ser fácil defenderlo. Alfil D7 y ahora torre F3 amenazando el peón de F6, y ya no es sencillo defenderlo. Alfil B5. Y bueno, una de las opciones que existe es caballo por F6, aunque harían alfil por F1. Y tal vez podría continuar con alfil por E6, con caballo E8 jaque, dando también jaque con el alfil,
que probablemente sea lo más interesante. Sin embargo, o bueno, incluso C4, atacando el alfil, y cuando el alfil se quite, entonces sí, caballo por F6. También es otra opción bastante buena. De hecho, es la recomendación del módulo. Contra alfil B5, sin embargo, las blancas decidieron hacer alfil C3 atacando la dama. La dama se retira de 8 y ahora caballo por F6. Claro, bueno, no es posible. Bueno, alfil por F1 podría ser, aunque bueno, puede seguir alfil por E6. Y la clavada parece bastante molesta. Tal vez un caballo D7 o caballo E8 pueden resultar muy molesto. Entonces las negras decidieron hacer alfil E2 atacando las dos torres, que es un error muy grave. La jugada correcta habría sido la jugada torre C8 atacando el alfil de C3. Y el alfil, bueno, se tendría que haber movido a D4. Contra cualquier otra jugada habría habido torre por C3 y bueno, y ya realmente la posición es prácticamente defendible. Sin embargo, la jugada alfil E2 es horrible porque existe la jugada caballo por H7. Si no existiese esta jugada, la jugada alfil E2 estaría bien, pero claro, si rey por H7, existe torre H3 jaque. Y bueno, si rey G8, mate. Y si alfil H5, podría continuar con alfil por E6. En esta posición también existiría la jugada torre por F7, atacando, dando jaque. Y bueno, si rey G8, pues puede continuar alfil por E6 y hay luego descubiertas muy molestas en cualquier momento, incluso con la torre dando jaque y demás. Por lo tanto, contra caballo por H7 no existe la jugada rey por H7. Tiene que hacer rey G8. Y ahora las blancas se equivocaron. Tenían un remate prácticamente directo con la jugada caballo F6 de vuelta. Y contra rey G7 pasar la torre directamente, creando un ataque bastante fuerte. Sin embargo, hicieron la jugada torre H3 directamente. Torre E5 de las negras para evitar ese posible mate. F4 atacando la torre. Y ahora las negras tenían torre H5, dirimiendo un poquito el ataque de las blancas, pero decidieron ser avariciosos y comerse la torre. Y esto ya es un error muy grave porque existe la jugada caballo G5. Imaginemos que el alfil se va. Alfil por F7, rey G7, caballo E6. Y bueno, y cae la dama y las blancas tienen material de sobra. Sin embargo, las blancas se volvieron a equivocar, hicieron rey por F1, torre C8 de las negras. Ahora la jugada normal habría sido peón por E5, aunque hicieron alfil D4 para no dejarse cambiar ese alfil. Jugada que, bueno, no es que sea errónea porque la posición ya está ganada igualmente, pero bueno, había opciones mejores. Como ya os he dicho, la jugada peón por E5 era mejor. P5 es una jugada mala. Y ahora ya sí, caballo G5, con el mismo plan de antes, poder hacer alfil por F7 y caballo E6. Torre C7, alfil por F7, torre por F7. Y ahora una jugada muy bonita que simplemente ya remata la partida, que es la jugada torre H8 brillante. Única rey por H8 y caballo por F7, comiéndonos la dama. Y bueno, tras torre por E4, caballo C6, torre por F4 y rey E2, las negras decidieron abandonar porque, bueno, realmente la posición está perdida. El caballo y el alfil son muy superiores a la torre y la posición no tiene mucho más que ofrecer. En esta partida hemos podido ver cómo, sacrificando la dama con las blancas, hemos conseguido organizar las piezas, que eso es muy importante, tenerlas todas organizadas, y llevarlas hacia un ataque común. En este caso era el punto de F6, y con eso conseguir ganar la partida. Espero que os haya gustado este vídeo donde explicamos el sacrificio posicional de dama, que os haya gustado la partida. Si es así, dejadme un buen like, y nos vemos en el próximo vídeo.